Es una forma muy hábil de manejar al pueblo sin que lo sepa, que es a través del calendario. Y el viejo sistema que todavía está latente en la astrología, por eso no la quieren, que son los decanatos, podría revelar al pueblo cómo lo manejaban, porque entender a través de los decanatos es una manera de manejar los ciclos autónomamente. Entonces, no es solamente hablar de los decanatos y meterse más allá del signo, es hablar un poco de historia y entender cómo hemos sido manipulados, ¿ok? Entonces, es los decanatos y un gran secreto de la astrología. Estaba como loca que quería sonar. Bien, el secreto de los decanatos. Bueno, es muy sabido que para la astrología caldea era muy importante la división del zodíaco, no tanto los 12 signos, sino las 36 partes de los signos, las cuales cada una la regía uno de los 7 astros principales que eran de la época. Acordate que Urano, Neptuno y Plutón no habían sido descubiertos. El primero es Urano en 1781, el segundo es Neptuno en 1852 y Plutón finalmente en 1930. Así que para los antiguos los astros eran 7. Y estos 7 astros hablan eh, de alguna forma, el, la estructura básica de lo que es la relación de nuestra psique con el mundo, porque ellos lo llamaban dioses, otra mala interpretación de la historia moderna, porque hablaban de esos arquetipos constructivos nuestros que nos identifican. Y le daban las jerarquías, que luego, bueno, se le dice las astrodinas, es decir, se le dan como una puntuación, según lo que ellos consideraban del más lento, más lejano, a el más rápido. Entonces, el orden eran Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio, la Luna. ¿Mm? Eh, Y ese orden hablaba de determinada forma de los ciclos que se construían dentro nuestro, en nuestra relación con la realidad. A mí me gusta entender que esto es astrología y no signología. Hablamos mucho de astros eh, y no, digamos, le estamos prestando mucha atención al signo cuando en realidad es el astro regente del signo. El zodíaco se divide en 36 partes y estas 36 partes cada una la rige un signo y el tema es que es como hurgar con lo que más profundo está dentro nuestro. Pero eso a un análisis personal. ¿Por qué digo que esto es una instancia de poder? Porque cuando dividís el tiempo y estableces esas coordenadas, miren, hubo la astrología y el punto fijo en lo que es la geografía. El punto fijo fue hallar cómo marcábamos la Tierra en meridianos y paralelos, que ahora te resulta de escuela, pero hasta el siglo XIV ni idea. Entonces, bueno, fue todo, de hecho, la isla del día de antes de Humberto Eco, es toda la novela hablando de qué implicancias trae descubrir el punto fijo. Y en el tema de el tiempo, los ciclos de la astrología y la designación del calendario. En la designación del calendario te dominan tu vida cotidiana. Entonces, al hacerlo lo lunar es lo inmediato, pero lo solar es lo macro. Entonces vos vivís día a día en lo inmediato casi instintivamente, que la luna es el instinto, pero cuando vos ves el plano, ves lo solar,
vas a algo que te permite a largo plazo. Empecemos por los egipcios, que tenían el decano. Los egipcios tenían el decano que hablaba de dividir, digamos, el año en 36 partes, de 10 días cada una, eran 310 días, ¿sí? Y había 5 días, y esos días se llamaban los epagómenos, que son 5 días, y fíjense que tenemos las rectificaciones como el calendario maya con el día fuera del tiempo, los 5 días del egipcio, hasta que entendieron que, digamos, se pasó del lunar al solar porque podían predecir las crecidas del Nilo y el Kemet, que es la tierra fértil que el dios les daba para poder comer. Eh, a partir de ahí, la idea del decanato o los 10 quedó como latente. Se instaura bueno, de hecho Julio César, el calendario juliano eran 10 meses, y eh, cuando los caldeos dividen en 12 y aproximándose lo más posible a lo que sería el año, la vuelta de la Tierra al Sol, eh, instalan lo que serían los 36 descanatos, las 36 partes, y a mí lo que me gusta de eso es que le ponen énfasis al astro, es decir, el signo se desdibuja y pasa a ser el astro lo más importante. Entonces, designan el decanato, el primer decanato del primer signo de cuando empieza el año zodiacal de Aries con Marte, y a partir de Marte siguen el orden que ellos encontraron. Entonces el segundo decanato es el Sol, el tercero es Venus, el primer decanato de Tauro es Mercurio, el segundo de Tauro es la Luna y el tercero es Saturno, porque empiezan de nuevo del de arriba, y así sucesivamente. Entonces, esa división, que es como más embudo, más estricta, le da el mood al momento, mientras que los signos muestran la estructura general, es como bueno, es un relojito, pero le dan bola al astro, no al signo. Eso es lo que tenía de bueno, recuperamos la esencia del arquetipo, esto que decían que eran dioses, en realidad no, era la esencia pura manifestada. Y puedo entender dónde se sitúa un astro. Por ejemplo, no es lo mismo un sol en el primer decanato de Aries que en el tercero. En el tercero va a tener un tinte venusino, ¿sí? Desde lo caldeo. Y acá viene lo otro. Hay otra división de los decanatos en la astrología moderna, donde se sigue la triplicidad, que serían los 3 signos por cada elemento, son 4 elementos, 3 signos, 12 signos. Entonces, cada decanato responde al signo siguiente en la línea del elemento, para decirlo de otra manera. El primer decanato de Aries es de Marte, el segundo es del Sol y el tercero es de Júpiter. ¿Por qué? Porque el primer signo de fuego es Aries, el que le sigue es Leo y el tercero Sagitario. Y el Sol es regente de Leo y Júpiter regente de Sagitario. En el caso de, por ejemplo, Sagitario, el primer decanato va a corresponder a Júpiter, porque es el primer decanato el del signo, el segundo al signo que le sigue en el orden, por lo tanto va a ser Aries, porque vuelve a empezar la rueda, entonces es Marte, y el tercero es el Sol, porque corresponde a Leo. En el caso de, en esta división moderna con la triplicidad, no la caldea. Para la caldea, te voy a mostrar que hay gráficos que te pueden ayudar siguiendo, ¿sí?, este orden caldeo. Bueno, acá tenemos los 36, ¿sí?, decanatos ordenados. Por ejemplo, el primero de Sagitario es Mercurio, luego la Luna y luego Saturno.
Y esta era una manera de ordenar y ser más específicos en el clima del momento, dándole más relevancia al astro que al signo. Otra manera es desde la astrología hebrea, donde se respetaba el orden de la modalidad cardinal fijo mutable. Entonces, por ejemplo, en Leo, el primer decanato, miren que voy a correr esto, el primer decanato es del cardinal, ¿sí? Que corresponde a el elemento, entonces va a ser eh, Aries, el fijo Leo y el tercero Sagitario. Digamos, en lugar de empezar por Leo, empiezo por el cardinal fijo inmutable del elemento para mantener la modalidad. Eh, Estas designaciones, lo que voy a hablar, en lugar de hablar del signo, voy a hablar de el primer decanato de Leo va a ser marciano, el segundo solar y el tercero jupiteriano. Entonces le doy relevancia a el astro. Eso es lo que tiene de bueno, pero también les quería traer este concepto de decano, decanato, eh, de otras divisiones que hubo y que me ayudaban a entender la energía y el cambio energético, no tan prácticas o tan productivas, sino más acordes al ser humano y a sus ciclos. De hecho, también está la dodecatemoria, que es dividirlo en 144, se le asigna 2,5 de la eclíptica. ¿Y esto para qué ayuda? ¿Sí? Además, bueno, hay una cuenta que hacer para poder llegar, pero es como entender la energía que subyace, ¿sí? Porque cada signo es dividido en 12 partes, es decir, es un micro zodíaco en cada signo. Entonces, entiendo cuál es la evolución de esa energía, no es Aries es así. ¿Cuál es la evolución y la historia que cuenta Aries? Y no te estoy hablando de cosas muy actuales. Estamos hablando de tablillas con lenguaje cuneiforme, babilónicas. Estamos hablando de 2500 años atrás. eh, y se perdieron, por ejemplo, lo que serían las dodecatemorias por Ptolomeo, que en el Tetrabiblos no las colocó, creía que eran ilógicas, eh, pero también este sistema que se le atribuyó a los egipcios es rescatado por los hebreos. Recuerden que fueron el pueblo esclavo de Egipto y se llevan este conocimiento. Entonces hablan del 12 encerrado en el 12, como que es lo que completa. Eh, es muy bueno para calcular el movimiento de la luna y, eh, y también la relación de la luna con el sol. Y se usa mucho para códices o para entender secretos o interpretaciones mucho más afiladas. Pero el excluir esto también habla de un concepto donde me presentan que la mejor y única manera es esta, cuando hubo un montón, más allá de los calendarios que estudias en la escuela, hubo otras maneras de dividir el tiempo y otras maneras de hacerse con el tiempo. ¿Mm? De hecho, los decanos tenían que ver con 36 grupos de estrellas o constelaciones, de 36 pequeñas, de la astronomía del antiguo Egipto, y se tomaban al atardecer en el orto helíaco cada 10 días, cambiaban esas constelaciones, entonces prestaban mucha más atención a lo que es las estrellas fijas. De hecho, el orto helíaco de Sirio era el que marcaba, entonces todo comenzaba en Cáncer, comenzaría en Cáncer, que ahora está el Sirio en Cáncer. Eh, y de hecho, Nut, que es la diosa del cielo, el antiguo libro de Nut, habla específicamente del tema de los decanos, de cómo marcaban las horas. ¿Mm? Eh,
y cómo los ciclos solares, con este sistema, con este calendario de decanos, cada 1460 años se vuelven a alinear. Bueno, el tema del decanato, digamos, de esto que está intrínseco, tiene propósito de hacerte entender dos cosas. Una, la que a mí me parece más importante, es un arma de poder, porque depende cómo divido el tiempo, es cómo yo me voy a construir mi identidad y cómo voy a hacer el día a día. Dos, habla del astro más que del signo. Puedes usar el sistema moderno, el caldeo, obviamente el hebreo, eh, pero entender que el signo, digamos, tengo que ir al astro, porque el signo es como el vestido, pero el astro es el que lo porta, y que la forma en que se manifiesta es como relacionar a los astros entre sí. ¿Mm? De hecho, por ejemplo, ayuda mucho el sistema de decanato, que es una de las dignidades, se llaman las dignidades, para entender los astros peregrinos. El astro peregrino es cuando no tiene dignidad de ninguno, tiene un escenario de manifestación pura. Entonces, vos podés entender por qué una persona se siente o no se siente de esa manera y podés ayudarla para que por fuerza de voluntad la manifieste. Pero estos conocimientos que tendrían que ser públicos, que los tendríamos que manejar todos, están encerrados, cohibidos o coaccionados porque son armas de poder en lugar de herramientas de autoconocimiento. Y que hablan mucho de la naturaleza intrínseca, por ejemplo, saber el decanato donde está tu sol y entender la relación o cuál es ese astro, digamos, primero el regente del signo donde está, el regente de la casa donde está, cómo está el sol en aspectos con el ascendente y la luna, entender el decanato, entender cómo opera desde ese decanato, si es peregrino o no, entender, bueno, también se puede dividir en términos, pero esa es otra dignidad, pero a lo que voy eh, es como entender más al sol y no es solamente soy sol en Libra. Y sobre todo cuando está en signos donde, según las dignidades, puede estar en exaltación, en caída, más cómodo, menos cómodo, para decirlo en un lenguaje más coloquial, que no sería justo el concepto, pero para que me entiendas. Entonces, me gustaría rescatar de nuevo el astro, más que el signo, y el poder que esto confiere. Y no es tan difícil de aprender. Me parece que es hurgar, bucear y es autoconocimiento puro. Y que también habla de los ciclos, ¿no? Porque si vamos al sistema moderno y le colocas Acuario, no solo Saturno, también Urano, vas a entender que quizás, y el Sol está en algún decanato regido por estos astros, de alguna manera el apuro, ¿no? O cómo se mueve, o el tema que tenés con el tiempo, aunque no seas acuariano, aunque no seas capricorniano, aunque no tengas un Saturno dominante o donde esté Urano, podés entender más eso y al entenderlo lo podés elegir y manejar. Entonces, traerles esto se trabaja en Ovejas Negras. eh, digamos, ya viéndolo desde la carta, de la manera más práctica también, por un lado explicar la parte histórica y demás, pero después volverlo práctico para la lectura cotidiana de las cartas astrales, porque eso también, ¿no? Hacer que la vista del astrólogo, la caldea es como acordarse toda la sucesión, bueno, podés tener el gráfico al lado y listo, no sería tanto inconveniente. Pero bueno, la moderna es mucho más práctica en ese sentido, pero que te permita darle relevancia al astro,
De hecho, yo lo hago cuando les enseño y les digo, ¿y dónde está el dispositor? El dispositor es el astro regente del signo donde está. ¿Dónde está el dispositor? Vamos a ese. ¿Dónde está el regente de la casa? Vamos a ese, por donde se expresa. Y a veces se entiende mucho más. ¿Mm? Bueno, espero que esto, más allá de saber o no astrología, te dé una idea de todos los saberes ocultos y cómo se puede manejar el poder con cosas que vos no te imaginarías que son poderosas. A mí la historia del punto fijo es una que me apasionó desde la matemática, en la astrología, el tema de la división del tiempo y la implicancia que tiene en nuestro estado de poder, jerarquía y manipulación de los recursos, porque los recursos aparecen de la Tierra y dependemos de los ciclos solares y lunares. Y a veces no es tan común, es como cuando yo les digo, es cuarto menguante, pero cuarto menguante, ¿qué signo? ¿En qué momento del ciclo estás? No es lo mismo el cuarto menguante en Sagitario que el cuarto menguante en Libra. Es cuarto menguante, todos los meses se repite, pero tenés que ir más allá. Entonces, ¿cuál es el signo que rige a ese cuarto menguante? ¿Cuál es el dispositor, no? ¿Cuál es el que está ahí diciéndole algo a la luna? Bueno, ahí hay una información, no solamente algo tan trivial como el cuarto menguante. Bueno, que sea un acercamiento a que entiendas la astrología desde un lugar diferente. Y bueno, seguimos en Ovejas Negras. Ojalá te vengas, ¿vale? Besito y no la bolsa.